Hemos dicho que las décadas del 20 y del 60 del siglo pasado son, son muy ricas. Sí, realmente uno no explica por qué en esas dos décadas se publicaron tantas obras en el mundo y con tanta importancia. Vamos a cogerle el tono entonces a una novela de un autor que fue muy reconocido eh, entre la década del 20 y la década del 40, cuando muere. Estamos hablando de Stefan Zweig, un escritor que había nacido en Viena, a morir en Persépolis, en el Brasil. Zweig es biógrafo, es periodista, cronista, había estudiado filosofía y había estudiado historia de la literatura, pero sus personajes son muy ricos desde el punto de vista psicológico. Escribió poesía, hizo mucho teatro también y por supuesto novelas. Vamos a cogerle el tono a una novela del año 27 que Zweig seguramente escribió, no lo estoy diciendo por intuición, que tuvo la referencia de Ulises de Joyce, porque es una novela que va a transcurrir en un día, son 24 horas, pero nada que ver con Ulises, es casi todo lo contrario, como suele ser el proceso de creación, es decir, uno siempre se acerca es por el otro lado. Acá es la historia de una mujer contada por otra mujer, pero escrita por un hombre que transcurre en 24 horas. Es una joyita, es una novela corta, redonda, con el lenguaje y la expresividad y la emotividad casi dramática que tiene Zweig cuando escribe. Estamos hablando de 24 horas en la vida de una mujer. 1927. Stefan Zweig. En la pequeña pensión de la Riviera, donde entonces, 10 años antes de la guerra, me hospedaba, estalló en nuestra mesa una violenta discusión que, exacerbando súbitamente los ánimos, amenazó con degenerar en furiosa reyerta. La mayoría de los hombres poseen escasa imaginación. Recuerden que el narrador es una mujer. Todo lo que no les afecta, el narrador, no el autor, todo lo que no les afecta de una manera inmediata y no hiere directamente sus sentidos, cual dura y afilada cuña, apenas logra excitarles. Mas, si un día, ante sus ojos y en una proximidad palpable, acontece algo insignificante, estallan inmediatamente los hombres en una pasión desmesurada. Entonces, en cierto modo, su apatía se trueca en vehemencia frenética y extemporánea. Así ocurrió esta vez entre el grupo de personas enteramente burguesas que se sentaban a nuestra mesa, donde, de ordinario, nos entregábamos a un pacífico small talk y a veces chanzas insustanciales para dispersarnos una vez terminada la comida. El matrimonio alemán volvía a sus excursiones y a sus fotografías, el sosegado danés a su aburrida pesca, la distinguida dama inglesa a sus libros, el matrimonio italiano a sus escapadas a Monte Carlo y yo a hundirme perezosamente en un sillón del jardín o a mi trabajo. Esta vez, en cambio, nos sentíamos todos irritados
por la enconada discusión, y cuando alguno de nosotros se levantaba de la silla, no lo hacía con el gesto cortés acostumbrado, sino con acalorados ademanes que, como ya dije antes, adquirieron formas violentas. El caso que así había alterado la placidez de nuestra pequeña mesa redonda era sin duda muy singular. La pensión en que habitábamos nosotros 7 ofrecía exteriormente el aspecto de una villa aislada. Ah, qué maravillosa perspectiva se abría a nuestras miradas a través de las ventanas sobre la playa rocosa. Pero en realidad no se trataba sino de una dependencia más económica del Grand Palace Hotel, al cual se hallaba inmediatamente unida por el jardín, de manera que nosotros, los vecinos de al lado, vivíamos en constante relación con sus huéspedes. El día de antes se había producido en este hotel un formidable escándalo. En el tren del mediodía, a las 12:20, me veo obligado a citar exactamente la hora, pues se trata de un detalle importante para la explicación de esta historia y la de aquella disputa. Había llegado un joven francés, el cual tomó una habitación que daba al mar. Esto revelaba ya, de su parte, una holgada situación económica. Pero este joven francés no solo se hacía atractivo por su discreta elegancia, sino también y de modo especial por su singular belleza, llena de simpatía. En su delicada y femenina faz, un bigote rubio y sedoso acariciaba sus labios sensuales y cálidos. Sobre la blanca frente, los oscuros cabellos suaves y ondulados se ensortijaban y sus tiernos ojos cautivaban con la mirada. Todo, en fin, en su persona era delicado, seductor, amable, pero sin afectación ni artificio alguno. A primera vista, y observado de lejos, recordaba a esos maniquíes de cera de color rosado, petulantemente echados hacia atrás, que vemos en los escaparates de los grandes establecimientos de modas, y que con un bastón de fantasía en la mano representan el ideal de la belleza masculina. Pero vista de cerca, se desvanecía esa primera impresión, porque, cosa extraña, su atractivo era algo natural, innato, como emanado de su propio organismo. Al pasar, saludaba a todos de una manera a un tiempo sencilla y cordial. Era realmente agradable observar cómo su gracia, siempre espontánea, se manifestaba en todo momento con naturalidad. Al dirigirse una señora al guardarropa, acudía solícito a recogerle el abrigo. Tenía para cada niño una mirada cariñosa o una frase amable. Se mostraba con todos como persona accesible y al mismo tiempo discreta. En una palabra, parecía uno de esos afortunados mortales que, conscientes de que resultan simpáticos por la clara expresión de su faz y por su gracia juvenil, transforman esa seguridad en una nueva gracia. Entre los huéspedes del hotel, que eran en su mayoría personas viejas y achacosas, su presencia ejercía un efecto saludable, y con ese ímpetu triunfal de la juventud, con esa agilidad y esa ansia de vivir de que están maravillosamente dotadas ciertas personas, captaba de modo irresistible la simpatía de todos. 2 horas después de su llegada, jugaba ya al tenis con las 2 hijas del corpulento y acaudalado fabricante de Lyon, Annette y Blanche, de 12 y 13 años respectivamente, mientras su madre, Madame Henriette, fina, exquisita, siempre muy retraída, contemplaba con una leve sonrisa a sus 2 inexpertas hijas, tan niñas aún, flirteando inconscientemente con el desconocido.
Por la noche jugó con nosotros una hora al ajedrez, nos contó incidentalmente y del modo más discreto unas graciosas anécdotas. Después, reuniéndose de nuevo con Madame Henriette, la acompañó largo rato en su paseo por la terraza, ejercicio al que la dama se entregaba todas las noches mientras su esposo jugaba al dominó con unos corresponsales. Ya muy tarde, le observé aún en la penumbra de la oficina sosteniendo con la secretaria del hotel una charla íntima muy sospechosa. Y ahí viene la aventura. Y ahí viene la historia que va a traer a la mente del narrador la historia que la señora inglesa va a contar de lo que le sucedió en 24 horas. Svein muere en Brasil en el año 42, se suicida con su esposa porque creen, ellos son antibelicistas, antinazistas, pero creen en el año 42 que Hitler va a dominar el mundo, que ya no hay remedio y deciden irse antes de que el fascismo arrope el mundo. Excelente novela, una vida increíble la de Zweig. Invitadísimos a leer esta breve y muy emotiva novela. Nos veremos dentro de 8 días. Gracias.